Haz una pausa, no aprietes play todavía, solo respira, siente el peso de tus hombros, el lugar donde tu espalda toca el respaldo de la silla, o quizás la almohada, o el suelo frío de una habitación a oscuras. Permítete, por un instante, no buscar nada, no resolver nada, solo estar, porque justo en ese vacío diminuto entre un pensamiento y el siguiente, es donde ocurre lo que hoy quiero mostrarte. Vivimos rodeados de ruido, no solo el de las calles, los mensajes o las noticias. También el interno, la lista de cosas pendientes, la conversación que no tuviste, el recuerdo que duele, el miedo al futuro que aún no llega. En medio de esa tormenta, hay algo que quizás has sentido en la madrugada, cuando el mundo se detiene y tú no puedes dormir. Una especie de llamada sin palabras, una presencia que roza el borde de tu conciencia como una mano que toca tu hombro, pero cuando giras la cabeza, no ves a nadie. Eso de lo que hablo no es imaginación. Tampoco es ansiedad, ni casualidad. Lo que voy a compartir contigo hoy es delicado, y por eso te pido que lo recibas como quien recibe una semilla, no como quien recibe una sentencia. Porque hay cosas que los ojos no ven, los oídos no escuchan, y el corazón, cansado de tanto latir en falso, ha aprendido a ignorar para no sufrir. Pero hay señales, siempre las ha habido, 7 señales silenciosas, 7 formas en que esa inteligencia que algunos llaman Dios, otros espíritu, otros simplemente amor, intenta hablarte, y tú, sin saberlo, estás poniendo el volumen demasiado alto en otro lugar para escucharla. Quizás hoy es el día en que eso cambia. Antes de nombrar la primera señal, necesito que hagamos juntos algo incómodo. Algo que nuestra mente moderna odia. Voy a pedirte que recuerdes un momento específico. No uno feliz necesariamente, uno real. Piensa en esos días donde todo parecía ir bien por fuera. Tenías salud, trabajo, personas alrededor. Y sin embargo, por dentro, sentías una especie de vacío sordo. No tristeza, no depresión clínica, algo más sutil, una sensación de que nada de eso era suficiente. Como si estuvieras comiendo el mejor platillo del mundo pero no tuvieras hambre de verdad. Ese vacío, ¿y si te dijera que no es un error? ¿Y si te dijera que ese agujero silencioso es, en realidad, el primer gesto de alguien que quiere entrar? Porque la forma en que aprendimos a escuchar a Dios está rota. Nos enseñaron que hablar con lo divino era como pedir un deseo. Tú pones la moneda, aprietas un botón, y esperas que caiga la respuesta en forma de milagro, o dinero, o salud, o una señal de humo en el cielo. Y cuando eso no ocurre, cuando el silencio se alarga y la vida sigue siendo dura, pensamos, no me escucha, no le importo, quizás hice algo mal. Pero, ¿y si el problema no es que él no hable? ¿Y si el problema es que nosotros hemos olvidado el idioma en el que lo divino susurra? Hay un pasaje, no literal, sino simbólico, que quiero que guardes en la memoria. Se habla de un hombre llamado Juan, aquel que muchos llamaron el discípulo del amor. Cuentan, en las tradiciones más antiguas, que al final de su vida, cuando ya no podía caminar y solo repetía una frase una y otra vez: «Hijos, amaos los unos a los otros». La gente se preguntaba por qué ya no hablaba de grandes revelaciones, de visiones, de profecías. Y él respondía con una mirada tranquila: porque cuando entendí el amor, todo lo demás sobraba. Ese es el nivel de escucha del que hablo hoy. No es un oído entrenado en doctrinas. Es un corazón que ha aprendido a reconocer la frecuencia del amor, incluso cuando viene disfrazada de silencio. Ahora, déjame contarte algo que quizás te ha pasado esta misma semana. Ibas caminando por la calle, o manejando, o lavando los platos, y de repente, sin razón aparente, el nombre de una persona cruzó tu mente. Alguien a quien no veías hace meses, o años. No fue un recuerdo voluntario. Fue como si ese pensamiento te hubiera elegido a ti. Y quizás lo dejaste pasar. Cosas de la mente, pensaste. El cansancio. Pero luego, al día siguiente o al siguiente, te cruzaste con esa persona. O te llamó, o supiste que estaba atravesando un momento difícil. Eso no es coincidencia. Esa es la primera capa de una señal que aún no sabes leer. No es magia, es sintonía. Es como cuando sintonizas una radio. La música ya está en el aire, siempre ha estado. El problema es que tu dial estaba en otra estación. Esa persona que cruzó tu mente no fue un error neuronal. Fue un eco, una invitación, una forma en que el espíritu te dice: presta atención, aquí hay amor que dar o que recibir. Pero estamos tan acostumbrados a la lógica lineal, a la causa y efecto, que hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante lo sutil. Queremos que Dios nos hable con un megáfono,
pero él prefiere el roce de una pluma en la nuca. Hoy quiero mostrarte cómo reconocer ese roce. A lo largo de este camino, vamos a explorar 7 señales. Y advierto, algunas van a incomodarte. No porque den miedo, sino porque te van a mostrar que has estado recibiendo mensajes hace años y no los has atendido. Eso duele, lo sé, pero también libera, porque si hoy aprendes a ver lo que antes no veías, mañana podrás responder a lo que antes ignorabas. La primera señal la vamos a llamar la interrupción suave. ¿Has notado que a veces, cuando estás demasiado apegado a un plan, algo pequeño pero insistente desvía tu atención? Se te caen las llaves justo antes de salir. Se descarga el teléfono cuando ibas a revisar algo que te iba a enojar. Un niño llora en la calle y tu mirada se desvía justo para ver a una persona que necesitaba que la miraran. Esas pequeñas grietas en tu agenda no son accidentes. Son respiros que alguien pone en tu día para que no te asfixies en tu propia velocidad. Pero tú los llamas molestias, contrariedades, mala suerte, y mientras los etiquetas como enemigos, sigues corriendo hacia un destino que quizás ni siquiera es tuyo. Hoy quiero devolverte algo que la vida moderna te robó, la capacidad de asombrarte ante lo pequeño. Porque las señales de Dios no vienen con fuego y truenos, vienen en el viento que mueve una cortina cuando no hay ventanas abiertas. Vienen en esa canción que sonó justo cuando pensabas en alguien que ya se fue. Vienen en el sueño raro que no recuerdas bien, pero que te dejó una paz extraña al despertar. El problema no es que Dios no hable, el problema es que has estado esperando un telegrama, y Él te está enviando cartas escritas a mano con tinta invisible. Y para leerlas, no necesitas más fe, necesitas más silencio. Así que aquí, en este minuto, quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos si puedes. Si no, baja la mirada. Y respira 3 veces. No te pido que ores con palabras. Solo que escuches el sonido de tu propia respiración. Ese vaivén, ese ritmo que nunca falla. Eso también es lenguaje, eso también es mensaje. Tu cuerpo hablando, tu vida latiendo. ¿Lo sientes? Ese latido no es solo biología, es un recordatorio de que aún estás a tiempo. Aún estás aquí, y si estás aquí, es porque hay algo que necesitas escuchar antes de irte. En los próximos minutos, no voy a darte fórmulas mágicas ni promesas falsas. No voy a decirte que Dios resolverá todos tus problemas si repites 3 frases. Eso no es espiritualidad, es consumo disfrazado de fe. Lo que sí voy a hacer es caminar contigo, como quien camina por un sendero oscuro con una linterna pequeña, mostrándote las piedras que ya estaban ahí pero no veías. 7 señales, solo eso, y quizás, al llegar al final, descubras que nunca estuviste solo. Que ese silencio que tanto te dolió era, en realidad, la forma más íntima de ser escuchado. Porque hay una paradoja hermosa que la mayoría no entiende. A veces, para hablar, Dios primero nos pide que sintamos su ausencia. Y esa ausencia, también actuada, es su presencia más cercana. Como cuando una madre se esconde en el juego del cucú. El niño llora un segundo porque no la ve, pero su ausencia es solo el preludio de un abrazo más fuerte. Hoy, ese abrazo está por llegar. Pero antes, tienes que dejar de buscar donde siempre buscaste. Tienes que permitir que el mapa se rompa, para que el territorio finalmente pueda mostrarse. ¿Estás listo para escuchar lo que nunca te atreviste a oír? No respondas con la boca. Responde con tu atención, porque la primera señal ya está aquí, y está susurrando tu nombre. Antes de seguir, necesito que sostengas algo en tu mente por un momento. Una imagen. Imagina a una persona gritando en medio de una tormenta. El viento es tan fuerte que sus palabras se las lleva el aire antes de llegar a tus oídos. Esa persona puede estar diciendo la verdad más importante del mundo, pero tú no la escuchas. No porque no quieras, sino porque el canal está saturado de ruido. Ahora, cambia la imagen. Imagina esa misma persona, en una habitación en completo silencio, susurrando junto a tu oído. Ahí, cualquier palabra, por más pequeña que sea, resuena como un tambor. ¿Ves la diferencia? El problema no es la voz. El problema es el entorno. Y aquí está la gran mentira que hemos comprado sin darnos cuenta. Que Dios habla en eventos grandiosos, en milagros espectaculares, en coincidencias tan enormes que no podamos negarlas. Hemos creído que lo divino se anuncia con estruendo, como un rey que entra al salón con trompetas y anunciadores. Pero esa imagen, por más bonita que parezca, no es real. Es una proyección de nuestro deseo de poder, disfrazada de fe. Porque si Dios hablara solo en terremotos y fuego, ¿qué pasaría con aquel que vive en el silencio forzado de una enfermedad? ¿Con la madre que llora en la madrugada mientras todos duermen? ¿Con el anciano que espera la muerte en una habitación vacía?
¿Acaso ellos están fuera del alcance de lo sagrado? No, están más cerca que nadie. Pero han sido educados para no confiar en lo que sienten en la quietud, porque la cultura del ruido les enseñó que lo real es lo que se puede medir, grabar, repetir. Y lo que ocurre en el susurro, en la corazonada, en el sueño, en ese impulso extraño de llamar a alguien sin razón. Eso, nos dijeron, es fantasía. O peor, autoengaño. Hoy quiero romper esa enseñanza. No con gritos, sino con una pregunta. ¿Y si todo lo que has llamado casualidad fuera el lenguaje más puro de lo divino? ¿Y si las pequeñas sincronías de tu día fueran exactamente la forma en que el espíritu se comunica con un mundo que ha olvidado cómo estar quieto? Hay una palabra antigua, un concepto que aparece en las tradiciones más profundas, y quiero regalártelo ahora. Se llama la gramática de lo pequeño. Es la idea de que lo eterno elige los canales más humildes para expresarse, no porque sea débil, sino porque la humildad es el único recipiente que no derrama lo que recibe. Piénsalo así. Si el sol brillara 24 horas al día sin descanso, no habría vida. Las plantas necesitan la noche. Los animales necesitan el descanso. El silencio no es ausencia de sol, es el espacio donde la tierra respira. Así funciona también la comunicación con lo sagrado. No es un flujo constante de mensajes claros y evidentes. Hay pausas, hay silencios, hay momentos donde parece que no pasa nada. Y es precisamente en esos momentos donde se está gestando algo que tus ojos apresurados no pueden ver. Pero tú, como muchos, has sido entrenado para la inmediatez. Quieres la respuesta ahora, quieres la señal clara ahora. Quieres que Dios se pare frente a ti con un cartel luminoso que diga, esto es lo que debes hacer. Y como eso no ocurre, te frustras. Y en esa frustración, cierras la puerta a las 7 señales que ya están moviéndose en tu vida, como peces en un río que no ves porque estás mirando fijamente el cielo esperando una nave. Necesito que hagas algo incómodo. Necesito que recuerdes un momento específico de tu vida donde sentiste una intuición muy fuerte. Algo que no podías explicar con lógica. Tal vez fue antes de un viaje, y sentiste que no debías tomar ese autobús, y luego supiste que ese autobús tuvo un accidente. O tal vez fue el día que decidiste no aceptar un trabajo que parecía perfecto, y meses después descubriste que la empresa quebró. O quizás fue más simple. El impulso de llamar a un familiar un martes por la tarde, y al otro lado de la línea, esa persona te dijo, justo estaba pensando en ti. Esa sensación, ese escalofrío que no es frío, ese saber sin saber cómo sabes. ¿Qué crees que fue eso? La ciencia lo llama procesamiento inconsciente. La psicología lo llama corazonada. Y tienen razón en parte. Pero la espiritualidad, la buena, la que no huye de la razón sino que la abraza y la trasciende, te invita a considerar una posibilidad más amplia. Que eso es el susurro. Que eso es la gramática de lo pequeño en acción. Que eso es la mano de algo más grande que tú tocando tu hombro con la suavidad de quien no quiere asustarte. Pero aquí viene el problema. La mayoría de las personas, cuando sienten esas corazonadas, hacen exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Lo primero que hacen es dudar. No, seguro es mi imaginación. No, es que estoy ansioso. No, mejor no hago caso porque si me equivoco quedo como un tonto. Y en esa duda, matan la señal antes de que nazca. La aplastan con el peso de su propio miedo al error. Luego, cuando la vida les demuestra que tenían razón, que debieron haber hecho caso, llega el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento se acumula, capa tras capa, y con el tiempo, dejan de confiar en su propia sensibilidad interior. Empiezan a creer que no tienen intuición, que no están conectados, que Dios no les habla porque no son lo suficientemente buenos. Y esa creencia es, quizás, la más cruel de todas las mentiras. Porque no es verdad, no es que Dios no te hable, es que has aprendido a desconfiar del idioma en el que Él siempre ha hablado. Déjame contarte una historia simbólica. No es un relato literal, sino una parábola para que la guardes en el corazón. Había una vez un hombre que vivía en una ciudad ruidosa. Cada noche, antes de dormir, se quejaba, Dios no me habla. Rezo y rezo, pero solo encuentro silencio. Una noche, un vecino anciano le dijo, ven, te mostraré algo. Lo llevó a una pequeña capilla en las afueras. Era un lugar tan viejo que las paredes tenían grietas. El anciano le pidió que se sentara en un banco de madera, sin decir palabra, solo mirando una vela encendida. El hombre obedeció, aunque con impaciencia. Al principio, solo escuchaba su propia mente gritando, ¿esto es todo? ¿Una vela? Pero después de un rato, algo cambió. Su respiración se volvió más lenta.
Los pensamientos dejaron de empujarse. Y en ese vacío, escuchó algo que nunca había notado. El crujir de la madera del banco, el sonido de la cera derritiéndose, y luego, algo más. Una sensación, una presencia cálida en el pecho. No eran palabras, era como si el aire mismo estuviera cargado de un amor invisible. El hombre salió de la capilla llorando. El anciano le preguntó, ¿escuchaste a Dios? Y el hombre respondió, no escuché nada. Pero sentí que alguien me estaba mirando con ternura. El anciano sonrió. Eso es más que palabras, dijo. Eso es el idioma que estabas buscando. Esa parábola te muestra algo esencial. La señal no es un mensaje en código Morse que tienes que descifrar con el intelecto. La señal es una frecuencia que se siente en el cuerpo. Es una temperatura en el pecho. Es una relajación repentina de los hombros. Es una lágrima que llega sin historia que la justifique. Es un nudo en la garganta que se disuelve cuando dejas de luchar. Pero para reconocer eso, tienes que cambiar el órgano con el que escuchas. No puedes seguir escuchando con el oído del miedo. No puedes seguir escuchando con el oído de la exigencia. No puedes seguir escuchando con el oído de la prisa. Tienes que aprender a escuchar con el oído del asombro. ¿Y qué es el oído del asombro? Es esa parte de ti que todavía, a pesar de los años y las decepciones, es capaz de mirar un atardecer y quedarse en silencio sin necesidad de fotografiarlo. Es esa parte de ti que ve a un niño jugando y sonríe sin razón. Es esa parte de ti que, ante una flor, no pregunta ¿para qué sirve?, sino que simplemente la contempla. Ese oído no ha muerto en ti, solo está dormido, y lo que vamos a hacer en este viaje es despertarlo. Porque cuando despierta, empiezas a ver señales por todas partes. El pájaro que se posa en tu ventana justo cuando pensabas en tu abuela fallecida. La página del libro que se abre sola en la frase que necesitabas leer. El desconocido que sonríe en el metro y sin saberlo te salva el día. Todo eso, que antes llamabas nada, ahora lo reconoces como lo que es. El lenguaje de lo sagrado, susurrando en el idioma que siempre supiste, pero que olvidaste que sabías. Ahora, volvamos a esa idea de la frecuencia. Las radios no inventan la música, solo la sintonizan. Dios no inventa señales nuevas cada día. Las señales ya están ahí, flotando en el aire invisible de lo cotidiano. El trabajo no es crearlas. El trabajo es limpiar la antena. ¿Y cómo se limpia la antena? Con silencio, con pausa, con la decisión consciente de dejar de hacer, de dejar de pedir, de dejar de exigir. Y simplemente, estar. Suena fácil, es lo más difícil del mundo. Porque tu mente no quiere estar. Tu mente quiere resolver. Tu mente quiere clasificar. Tu mente quiere etiquetar la señal como buena o mala, clara o confusa, útil o inútil. Y en ese proceso de etiquetado, la mata. Porque la señal, como una mariposa, muere si la tocas con dedos torpes. Solo puede ser observada con la mirada suave de quien no necesita poseer lo que ve. Quizás en este momento sientes una resistencia. Algo dentro de ti dice, esto es muy vago, yo necesito cosas concretas. Y te entiendo, la vida concreta duele, el dinero no alcanza, las relaciones se rompen, la salud falla, no puedes vivir de susurros poéticos cuando el alquiler vence en 3 días. Lo sé muy bien, pero déjame preguntarte algo. ¿De qué te ha servido hasta ahora la concreción absoluta? ¿De qué te ha servido vivir solo en lo que tocas, lo que mides, lo que pruebas? ¿Acaso eso te ha traído paz? ¿O solo te ha dado un control ilusorio mientras por dentro sigues sintiendo el mismo vacío? Lo concreto es necesario. No estoy diciendo que abandones el mundo real. Estoy diciendo que el mundo real es más grande de lo que te enseñaron. El mundo real también incluye el susurro. También incluye la corazonada. También incluye el sueño que te dejó una certeza al despertar. Eso es real. Es más real que muchas cosas que tocas con las manos. La segunda señal, de la que hablaremos más adelante, tiene que ver con esos sueños. Pero antes de llegar ahí, necesito que integres esto. El error fundamental no es no escuchar. El error fundamental es buscar en el lugar equivocado con la herramienta equivocada. Has estado usando un martillo para atrapar mariposas. Y hoy te invito a cambiar el martillo por una red suave. Y a cambiar la búsqueda frenética por una espera tranquila. Porque la señal no está allá afuera, en algún evento futuro que aún no ocurre. La señal ya está aquí. Ya está en tu respiración. Ya está en la silla donde estás sentado. Ya está en el hecho de que hayas llegado hasta esta parte del vídeo sin saltar, porque eso significa que algo dentro de ti sabe que lo que estoy diciendo es verdad. No una verdad doctrinal, una verdad sentida, una verdad que tu corazón ya conocía, pero que tu mente había enterrado bajo capas de ruido. Desenterrarla no será cómodo. Habrá momentos donde quieras llorar sin saber por qué.
Habrá momentos donde quieras apagar el vídeo porque la incomodidad será demasiado grande. Pero si te quedas, si permites que estas palabras hagan su trabajo lento y profundo, algo va a cambiar. No hoy, no mañana, pero la semilla va a caer en tierra fértil. Y cuando menos lo esperes, vas a reconocer la primera señal. Y luego la segunda, y luego la tercera, y vas a sonreír, porque te darás cuenta de que nunca estuviste solo. Que cada pequeño empujón, cada coincidencia extraña, cada sueño vívido, cada nombre que cruzó tu mente sin razón, todo eso era el lenguaje del amor intentando llegar a ti. Ahora, respira de nuevo. No porque sea un ejercicio de relajación barata, sino porque la respiración es el puente entre el ruido y el silencio. Entre la prisa y la pausa. Entre el oído equivocado y el oído verdadero. En la próxima parte, vamos a caminar juntos por una historia antigua, una que guarda la memoria de un hombre que entendió esto mejor que nadie. Un hombre que aprendió a ver lo invisible, a escuchar lo inaudible, y a confiar en el amor incluso cuando todo parecía perdido. Pero antes de llegar ahí, quédate un momento más con esta idea. No necesitas más fe. No necesitas más disciplina. No necesitas más rituales. Lo que necesitas es menos velocidad, menos ruido, menos exigencias. Necesitas volver a aprender a asombrarte. Y ese asombro, esa puerta pequeña, es la entrada a todo lo demás. Vamos a hacer algo distinto ahora. Vamos a viajar, no en el tiempo literalmente, porque eso no sería honesto, sino en la memoria simbólica de una tradición que ha guardado, durante siglos, la sabiduría de un hombre que entendió el silencio como nadie. Un hombre cuyo nombre quizás conoces, pero cuya mirada profunda quizás nunca te detuviste a contemplar. Juan, no el Juan de las visiones apocalípticas, no el del trueno, no el del lenguaje grandioso y las imágenes de fuego. Hablo del otro Juan, el que al final de su vida ya no podía caminar, pero aún podía amar. El que, cuando sus discípulos lo llevaban en brazos a la asamblea, repetía una y otra vez la misma frase: «Hijos, amaos los unos a los otros». La gente se acercaba esperando oír nuevas revelaciones, secretos del cielo, mapas del más allá. Y él solo decía eso, siempre eso, hasta que un día alguien, con la impaciencia de quien quiere respuestas más complejas, le preguntó: «Maestro, ¿por qué siempre dices lo mismo?». Y cuentan que Juan sonrió con una paz que solo dan los años bien vividos, y respondió: «Porque cuando entendí el amor, entendí todo». El resto son palabras que el viento se lleva. Esa escena me parece una de las más hermosas de toda la espiritualidad occidental. No por lo que dice, sino por lo que muestra. Un hombre que pasó de querer entenderlo todo, a entender una sola cosa. Y esa cosa lo hizo libre. Porque hubo un tiempo, cuando Juan era joven, en el que también buscaba señales grandiosas. También quería fuego del cielo. También quería poder y reconocimiento. También quería ser el primero, el más importante, el que estaba más cerca. Pero algo ocurrió en su camino. Algo que transformó su sed de grandiosidad en una capacidad infinita de presencia. Ese algo fue aprender a leer las señales silenciosas. Y hoy quiero contarte cómo fue ese aprendizaje, no como un hecho histórico que podamos probar con documentos, sino como una parábola viva. Una historia que puedas meter en tu pecho y guardar ahí, como quien guarda una semilla bajo la tierra húmeda. Imagina por un momento la escena. Juan está en una barca, en medio de un lago. No es un lago cualquiera, es el lago de su propia vida. Agitado, impredecible, a veces en calma, a veces azotado por vientos que no entiende. Junto a él, otros hombres que también buscan, también quieren, también temen, y de repente, en medio de la tormenta, ven algo que los aterra. Una figura caminando sobre el agua. Sus mentes racionales, entrenadas en la lógica del esfuerzo y del miedo, solo pueden gritar: «Es un fantasma». Es lo único que saben decir cuando lo real se sale de sus categorías. Pero Juan, quizás por un instante de gracia, mira diferente. No ve un fantasma, ve una posibilidad, ve una invitación a confiar en lo que sus ojos no entienden. Y aunque los detalles de esa noche se han contado de muchas maneras, lo que importa no es si caminó o no sobre el agua. Lo que importa es que en ese momento, Juan aprendió algo crucial, que la señal no siempre tiene la forma que esperas. A veces viene disfrazada de miedo, a veces viene disfrazada de locura, a veces viene disfrazada de algo que tu mente, tan ordenada, solo puede etiquetar como imposible. Esa es la lección del viento que no ves. El viento existe, lo sabes porque sientes su roce en la piel, porque ves mover las hojas de los árboles, porque escuchas su silbido en las rendijas de la ventana.
Pero nunca has visto el viento. Nadie lo ha visto. El viento es invisible, y sin embargo, sus efectos son innegables. Así funciona la comunicación con lo sagrado. No ves la mano que te empuja, pero sientes el empujón. No ves la boca que susurra, pero escuchas el eco en tu corazón. Y aquí está la gran paradoja que Juan entendió mejor que nadie. Cuanto más aceptas que no puedes ver la fuente, más clara se vuelve la señal. Porque dejas de exigir pruebas visuales y empiezas a confiar en las evidencias invisibles. La paz que llega sin motivo, la fuerza que aparece cuando ya no te quedaba nada, el amor que surge en medio del odio, la esperanza que florece en la tierra arrasada. Eso es una señal silenciosa, no un mensaje en una piedra, sino una transformación en tu interior. Pero hay un peligro aquí, y necesito nombrarlo. El peligro es que tomes todo esto como una simple moraleja bonita, una historia para sentirte bien por unos minutos y luego olvidar. No, lo que estoy compartiendo contigo es mucho más radical. Es una invitación a cambiar la estructura misma de cómo percibes tu vida. Porque la mayoría de las personas viven como si Dios fuera un relojero ausente. Alguien que creó el mundo, lo puso en marcha, y luego se fue a mirar desde lejos. Y por eso, cuando algo malo ocurre, dicen, Dios me abandonó. Y cuando algo bueno ocurre, dicen, tuve suerte. Pero la visión de Juan es distinta. Para él, lo divino no está lejos. No está ausente. Está tan cerca que no puedes verlo, igual que no puedes ver tus propios párpados aunque están tocando tus ojos. Tan cerca que confundes su presencia con tu propia respiración. ¿Cómo sería tu vida si empezaras a vivir como si cada pequeño detalle tuviera un significado? No un significado mágico o supersticioso, sino un significado relacional. Como si alguien estuviera constantemente tendiendo puentes hacia ti, y tú, distraído, los confundieras con piedras comunes. Te voy a regalar una imagen que cambió mi manera de ver las cosas. Imagina que estás en una habitación oscura. Hay una persona contigo, pero no la ves. Esa persona te quiere hablar, pero sabe que si grita, te asustarás. Así que decide susurrar. Y no solo susurra, sino que además, para que no te dé miedo la oscuridad, enciende pequeñas luces. Una aquí, otra allá. Luces tan pequeñas que casi parecen reflejos. Pero si prestas atención, si dejas que tus ojos se acostumbren a la penumbra, empiezas a ver un patrón. Esas luces no son aleatorias. Forman un camino, un sendero que lleva hacia la salida, o quizás hacia el interior de la habitación, hacia el lugar donde la persona está esperando. Esas luces pequeñas son las señales silenciosas. El problema no es que no existan. El problema es que has estado buscando reflectores, y lo que hay son cerillas encendiéndose una a una. Juan entendió que la fe no es creer en lo imposible. La fe es aprender a ver lo posible que siempre estuvo ahí, pero tus miedos lo hacían invisible. Y por eso, cuando la gente le preguntaba cómo reconocer la voz de Dios, él no daba largas explicaciones teológicas. Señalaba una flor, o un niño, o el pan sobre la mesa. Y decía, mira, ahí está, siempre ahí. Pero tu corazón está demasiado lleno de preguntas como para ver las respuestas que ya están delante de tus ojos. Ahora, quiero que conectes esto con tu vida concreta. Piensa en la última semana. ¿Hubo algún momento donde sentiste una paz repentina, sin razón aparente? ¿Algún instante donde, en medio del caos, algo dentro de ti se detuvo y dijo, todo está bien, aunque por fuera todo estuviera mal? Esa es una señal, es el viento invisible tocando tu alma. ¿Hubo alguna conversación donde dijiste exactamente lo que la otra persona necesitaba oír, sin habértelo propuesto? ¿Alguna palabra que salió de tu boca como si no fueras tú quien la decía? Esa es una señal, es la inteligencia del amor usando tu voz como canal. ¿Hubo alguna noche donde no podías dormir, y en lugar de angustia, sentiste una compañía extraña, como si alguien estuviera velando junto a tu cama? Esa es la señal más clara de todas. Es la presencia que no necesita palabras porque su solo estar ya lo dice todo. Pero insisto, no confías en eso. Lo llamas imaginación, lo llamas sugestión, lo llamas casualidad, y mientras lo llamas con nombres pequeños, te pierdes la inmensidad de lo que está ocurriendo. Déjame llevarte un poco más profundo. Hay una tradición que dice que Juan, en sus últimos años, ya no predicaba sobre el cielo o el infierno. Solo hablaba del amor, y cuando sus discípulos, un poco decepcionados, le pedían algo más, él les contaba una historia. Decía así: había un hombre que buscaba a Dios por todo el mundo. Subió montañas, cruzó desiertos, consultó a sabios y leyó todos los libros sagrados. Pero no lo encontraba. Cansado y viejo, regresó a su casa.
Y al abrir la puerta, su madre, que había estado esperándolo todos los días, le dijo: «Hijo, ¿por qué me buscabas tan lejos si yo nunca me moví de aquí?». Esa historia es un cuchillo que corta la raíz de nuestro error. Buscamos señales grandiosas porque hemos olvidado que lo más grande ya está en lo más pequeño. Buscamos a Dios en el cielo porque hemos olvidado que su nombre secreto es el que está cerca. Tan cerca que duele, tan cerca que asusta, tan cerca que preferimos creer que está lejos, porque así no tenemos que cambiar nada. Porque si realmente aceptaras que las señales están en cada momento, tendrías que vivir de otra manera. Tendrías que tratar a cada persona como si fuera un mensajero. Tendrías que mirar cada problema como si fuera una lección disfrazada. Tendrías que recibir cada alegría como si fuera un regalo con tu nombre escrito. Y eso es aterrador. Es más cómodo creer que Dios habla solo en los templos, los domingos, con rituales controlados. Así podemos seguir siendo dueños de nuestra agenda. Pero Juan no vino a darte comodidad. Vino a recordarte que el templo eres tú, que el ritual es tu respiración, que la señal no es un evento extraordinario, sino la forma en que lo ordinario se abre para mostrarte algo que no veías. Hay un momento en la vida de Juan que me parece particularmente hermoso, y quiero compartirlo simbólicamente. Cuentan que al pie de la cruz, mientras otros huían o lloraban desconsolados, Juan se quedó. No porque fuera más valiente, sino porque había aprendido a ver más allá de lo que sus ojos veían. Mientras los demás miraban el dolor, él miraba el amor que lo atravesaba. Mientras los demás veían un fracaso, él veía una entrega. Y en esa mirada distinta, recibió una misión: cuidar de la madre. No una gran revelación cósmica. Cuidar de una madre, una mujer mayor, asustada, rota. Eso fue todo. Eso fue lo que el cielo le pidió en el momento más importante de la historia. Cuidar de alguien. ¿Ves la lección? La señal más alta no te lleva a un trono. Te lleva a una cocina, a una cama de hospital, a un teléfono que debes levantar para llamar a quien perdonaste hace años. La señal auténtica no infla tu ego. Te humilla, te pone de rodillas, te recuerda que el amor no es un concepto para admirar, sino una carne que alimentar. Juan entendió eso, y por eso, al final de su vida, ya no necesitaba grandes teologías. Solo repetir: amaos los unos a los otros, porque había descubierto que todas las señales, absolutamente todas, apuntan a lo mismo. No a un lugar, no a una doctrina, no a una pertenencia, apuntan a una dirección, hacia el otro, hacia el que sufre, hacia el que llora, hacia el que está solo. Y si hoy estás buscando señales, si hoy abriste este vídeo con la esperanza de que Dios te mostrara un camino claro, déjame decirte algo que quizás no esperas: la señal ya la tienes. Está en la persona que tienes al lado, en la llamada que has estado evitando hacer, en la disculpa que no has dado, en el perdón que no has pedido, en el abrazo que no te atreves a ofrecer. Ahí está Dios, no en las nubes, ahí, en ese gesto pequeño que tu orgullo o tu miedo te impiden dar. Juan lo sabía, por eso no escribió grandes tratados. Solo una carta, corta, sencilla, donde la palabra amor aparece más de 40 veces. No necesitaba más, porque cuando entiendes que el amor es el idioma original, todo lo demás es traducción. Y las traducciones, aunque útiles, nunca son tan puras como la lengua madre. Ahora, cierra los ojos un momento, respira, y pregúntate: ¿en qué parte de mi vida he estado buscando señales con tanto afán que he pasado por alto la señal que ya está aquí? ¿A quién he dejado de amar porque estaba demasiado ocupado buscando pruebas de un amor más grande? ¿Qué gesto pequeño, casi ridículo por su sencillez, he estado aplazando, y ese aplazamiento es la única razón por la que no siento a Dios cerca? No respondas con palabras, responde con una decisión, algo que vas a hacer hoy, en las próximas horas, que sea un sí a esa señal que ya llegó. Porque esa es la lección final de Juan: las señales no están para analizarse. Están para obedecerse, no con miedo, sino con la confianza de quien sabe que, cuando das un paso hacia el amor, todo el universo se mueve para sostenerte. Y ese movimiento, ese sostén invisible, es la prueba más clara de que nunca, nunca, estuviste solo. Hasta ahora hemos hablado de señales, de silencios, de la mirada de Juan y de la gramática de lo pequeño. Pero quizás, en este punto, algo dentro de ti está pidiendo más. No más historias bonitas, no más consuelo temporal. Lo que pides, lo que tu corazón clama en este momento, es un mecanismo. Un cómo, una explicación que no sea solo poética, sino también práctica. Algo que puedas llevar contigo mañana, cuando apagues este vídeo y la vida vuelva a golpear tu puerta con su crudeza cotidiana.
Y tienes razón, la espiritualidad que no toca el suelo no sirve. La fe que no camina con zapatos no es fe, es fantasía. Así que hoy, aquí y ahora, quiero mostrarte el engranaje interno. La mecánica invisible que convierte un susurro en una certeza. El proceso mediante el cual la señal que viene de fuera se convierte en transformación dentro de ti. No es magia, no es un secreto esotérico. Es un mecanismo tan antiguo como el ser humano, pero que la vida moderna ha cubierto con capas de olvido. Vamos a llamarlo la frecuencia divina. Y antes de que pienses que estoy usando un término New Age vacío, déjame explicarte qué significa realmente. La frecuencia no es un concepto místico, es una realidad fisiológica y emocional. Tu cuerpo vibra, todo tu cuerpo vibra, tu corazón late en un ritmo, tus pulmones se expanden y contraen, tus neuronas disparan señales eléctricas. No eres una estatua, eres un ritmo constante, una danza interna de energía que nunca se detiene. Y esa vibración, ese ritmo, cambia según lo que sientes. Cuando estás enojado, tu frecuencia se acelera, se vuelve caótica, irregular. Cuando estás en paz, tu frecuencia se ralentiza, se vuelve armónica, ordenada. No es metáfora, es biología. Ahora, aquí viene lo que ninguna ciencia puede medir pero toda experiencia espiritual confirma. Esa misma frecuencia que sientes en tu cuerpo es el puente entre tu mundo interior y lo que llamamos Dios. No porque Dios sea una vibración, sino porque la vibración es el idioma que tu alma usa para hablar con lo eterno. Cuando estás en calma, tu frecuencia se alinea con la frecuencia del amor. Y cuando eso ocurre, la señal puede entrar. Por eso los grandes místicos de todas las tradiciones han insistido en el silencio, la respiración, la quietud. No porque Dios sea un fanático del yoga, sino porque el ruido emocional bloquea la antena. Y sin antena limpia, no hay señal, por más fuerte que sea. Este es el mecanismo en 4 pasos que quiero regalarte hoy. No son pasos lineales, como una receta de cocina. Son capas de un proceso que ocurre simultáneamente. Pero para entenderlo, vamos a desglosarlo uno por uno. Primer paso. El reconocimiento del ruido. No puedes sintonizar una frecuencia si no sabes en qué frecuencia estás viviendo. La mayoría de las personas pasan su vida entera sin darse cuenta de que están operando desde el miedo. Creen que su ansiedad es normal. Creen que su prisa es productividad. Creen que su insomnio es energía. Pero no, es ruido, es estática emocional que bloquea cualquier posibilidad de escuchar algo más profundo. El primer paso, entonces, no es buscar a Dios. El primer paso es reconocer que has estado viviendo en una tormenta. Y que esa tormenta no es el clima normal. Es una señal de que algo está fuera de alineación. Haz la prueba ahora mismo. Sin juzgarte, solo observa. ¿Cómo está tu respiración? ¿Es superficial? ¿Rápida? ¿Cortada? Eso es ruido. ¿Cómo están tus hombros? ¿Subidos hacia las orejas? ¿Tensos? Eso es ruido. ¿Qué pensamiento está dando vueltas en tu cabeza ahora mismo? ¿Una preocupación? ¿Un resentimiento? ¿Un miedo al futuro? Eso es ruido. No estás mal por tener ruido. Estás humano, pero no puedes pedirle a una radio llena de estática que te toque tu canción favorita. Primero tienes que limpiar la estática. Y limpiar la estática no significa eliminar los problemas de tu vida. Significa cambiar tu relación con ellos. Significa observarlos sin que te posean. Sentirlos sin que te ahoguen. Esa es la primera llave del mecanismo. La conciencia del ruido no para eliminarlo, sino para dejar de identificarte con él. Segundo paso. La respiración como interruptor. Hay un órgano en tu cuerpo que es único. Puede ser voluntario o involuntario. Respiras sin pensarlo, pero también puedes controlar tu respiración cuando quieres. Ese control es la puerta de entrada al sistema nervioso. Y el sistema nervioso es el hardware donde se procesa la señal divina. Cuando respiras lento, profundo, pausado, le estás diciendo a tu cuerpo, no hay peligro. Estás a salvo. Y cuando el cuerpo escucha eso, se relaja. Y cuando el cuerpo se relaja, la mente también se relaja. Y cuando la mente se relaja, aparece un espacio. Un pequeño hueco entre pensamiento y pensamiento. Ese hueco es sagrado. Ahí no hay palabras. Ahí no hay problemas. Ahí solo hay presencia. Y en esa presencia, la señal puede entrar. No estoy hablando de meditación complicada con posturas imposibles. Estoy hablando de 3 respiraciones conscientes antes de responder un mensaje que te irrita. De una pausa de 5 segundos antes de entrar a una reunión que te estresa. De exhalar más lento de lo que inhalas cuando sientes que el miedo te agarra del pecho. Eso es todo. Pequeños interruptores. Diminutas pausas. Ahí está el mecanismo. No en grandes retiros espirituales. En la respiración que haces ahora, mientras escuchas esta voz. Tercer paso.
La traducción emocional. Aquí es donde la mayoría se pierde, porque han aprendido que la espiritualidad es pensar en Dios. Y no, la espiritualidad es sentir a Dios. No es un ejercicio intelectual, es un ejercicio de presencia emocional. Cuando limpias el ruido y respiras con calma, empiezas a sentir algo. Puede ser paz, puede ser una ternura extraña, puede ser una tristeza que no tiene nombre pero no duele, solo está. Puede ser una alegría sin causa. Eso que sientes, eso que tu cuerpo experimenta, es la traducción de la señal. No es un pensamiento, es una sensación. Y aquí viene la parte crucial. No necesitas interpretar esa sensación. No necesitas ponerle palabras. No necesitas preguntar, ¿qué me quieres decir, Dios? Porque la sensación ya es el mensaje. La paz que sientes es el mensaje. La ternura es el mensaje. El consuelo invisible es el mensaje. No hay nada más allá de eso. Eso es todo. Eso es la comunicación completa. ¿Por qué insistimos en traducir la sensación a palabras? Porque estamos adictos al control. Una sensación no se puede controlar. Una palabra sí. Si Dios me dice, tranquilo, puedo archivarlo y seguir con mi día. Pero si Dios me da una paz que no entiendo, no puedo archivarla. Tengo que vivir en ella. Y eso da miedo, porque vivir en una sensación es rendirse. Es soltar el timón. Es confiar. Juan entendió esto cuando dijo, simbólicamente, el amor consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. La señal no es tu logro. No es que tú hayas descifrado algo. La señal es que el amor te está sosteniendo antes de que tú hagas nada. Y esa sensación de ser sostenido, de ser cuidado, de ser visto, es la señal más clara de todas. Cuarto paso. La acción mínima. El mecanismo no está completo hasta que la señal se convierte en movimiento. Una señal que no mueve nada no es una señal. Es un pensamiento agradable. La diferencia entre una intuición espiritual y una simple fantasía es que la intuición te empuja a hacer algo pequeño, concreto, real. No te pide que cambies de país, que dejes tu familia, que vendas todo lo que tienes. Te pide que mandes un mensaje, que hagas una llamada, que te disculpes, que sonrías a un desconocido, que dones lo que no usas, que perdones en silencio. Pequeñas cosas, casi ridículas. Pero esas pequeñas cosas cambian tu frecuencia. Y al cambiar tu frecuencia, abres la puerta para más señales. Es un círculo virtuoso. Limpias el ruido, respiras, sientes la paz, haces una acción pequeña. Esa acción te da más paz permite más señales te mueven a más acciones. Y así, lentamente, sin que te dé cuenta, tu vida entera se convierte en una conversación con lo divino. No en los templos, en el supermercado, en el tráfico, en la cocina mientras lavas los platos. Ese es el mecanismo. No es complicado, pero es exigente, porque requiere que dejes de esperar que Dios haga algo por ti, y empieces a hacer algo con lo que Él ya está haciendo en ti. Ahora quiero ser honesto contigo. Este mecanismo no funciona si lo aplicas con la mentalidad de, voy a hacer esto para obtener resultados. Eso es magia, no espiritualidad. Si respiras más lento solo para que Dios te dé lo que quieres, no va a funcionar. Porque tu intención sigue siendo el control. Y el control bloquea la señal. El mecanismo funciona solo cuando lo haces sin expectativas. Cuando respiras no para conseguir algo, sino porque respirar es hermoso. Cuando te calmas no para recibir un mensaje, sino porque la calma es un regalo en sí misma. Cuando actúas no para ser recompensado, sino porque actuar con amor es lo que te hace sentir vivo. Esa es la paradoja final. La señal llega con más claridad cuando dejas de necesitarla. Piénsalo como una relación humana. Si estás constantemente preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? Dime que me amas, la otra persona se siente presionada, y el amor se vuelve forzado. Pero si simplemente disfrutas estar con ella, si compartes silencio, si haces cosas juntos sin exigir declaraciones, entonces el amor se muestra solo. En una mirada, en un gesto, en una presencia tranquila. Con Dios pasa exactamente igual. La señal no es una respuesta a tu exigencia. La señal es la presencia compartida cuando dejas de exigir. Por eso los místicos hablan de abandono y entrega. No porque quieran que te conviertas en un vegetal sin voluntad, sino porque han descubierto que la voluntad tensa, la que aprieta los dientes y exige respuestas, es justo lo que impide escuchar. Cuando sueltas, cuando dejas de forcejear, la frecuencia se alinea sola. Como un barco que deja de remar contra la corriente y se deja llevar. No es pasividad, es inteligencia, es saber cuándo el esfuerzo es útil y cuándo es obstáculo. Te voy a dar una imagen que me ayudó mucho. Imagina que estás en un cuarto oscuro buscando algo que se te cayó.
Buscas con desesperación, moviendo las manos frenéticamente. No encuentras nada. Entonces alguien enciende una vela. No es mucha luz, pero suficiente. Y entonces ves que lo que buscabas estaba justo delante de ti, a tus pies. Pero no lo veías porque tu movimiento frenético levantaba polvo y nublaba tu visión. La vela es la respiración calmada. El polvo es tu ansiedad. Y el objeto que buscas es la señal que nunca se movió. Siempre estuvo ahí. Tú solo no podías verla porque estabas demasiado agitado para mirar con calma. Eso es el mecanismo. Calmar el polvo, encender la vela, ver lo que siempre estuvo. Ahora, quiero que hagas algo concreto. No es un ejercicio espiritual complicado. Es solo una práctica para que el mecanismo se vuelva real en tu cuerpo. Vas a recordar un momento de esta semana donde te sentiste abrumado, confundido, con ganas de una señal. Y vas a traer ese momento a tu mente, pero no para revivirlo con angustia, para observarlo desde la calma que has ido construyendo en estos minutos. Y mientras lo observas, vas a preguntarte, ¿qué pasaría si en ese momento hubiera respirado 3 veces antes de reaccionar? ¿Qué pasaría si en lugar de exigir una respuesta del cielo, me hubiera sentado en silencio 5 minutos? ¿Qué pasaría si en lugar de pensar, Dios me abandonó, hubiera pensado, quizás la señal es esta incomodidad, y la señal me está diciendo que algo necesita moverse en mí? No necesitas responder ahora, solo siembra la pregunta, déjala reposar. El mecanismo no es instantáneo. Es como un hueso fracturado que sana. No ves el proceso, pero si lo cuidas, un día descubres que ya no duele. Lo mismo con tu capacidad de escuchar señales. No va a cambiar en un día, pero si practicas la limpieza del ruido, la respiración consciente, la traducción emocional y la acción mínima, un día vas a despertar y te darás cuenta de que el silencio ya no te asusta. Que lo sientes como una caricia, que las señales están por todas partes, que la vida, con sus problemas y sus alegrías, se ha convertido en una conversación constante con algo que te ama más de lo que puedes entender. Y ese día, no necesitarás más pruebas, porque la frecuencia se habrá alineado. Y en esa alineación, todo será señal. Absolutamente todo. Ahora respira, no porque te lo pida, porque tu cuerpo ya está aprendiendo a hacerlo solo. Y mientras respiras, siente cómo el ruido se disipa un poco. Solo un poco, suficiente para que notes que hay algo más allá del ruido. Algo tranquilo, algo que te espera. Eso es la frecuencia divina. No está lejos, está en tu pecho, en este mismo instante, latiendo al ritmo de una presencia que nunca se fue. Solo esperaba que dejaras de gritar para poder susurrar. Llegamos a un punto en este camino donde la respiración se vuelve más pausada, la mente más receptiva y el corazón más despierto. No porque hayas hecho nada extraordinario, sino porque has estado acompañando estas palabras con una atención que ya es, en sí misma, una forma de oración silenciosa. Ahora quiero regalarte algo que quizás estabas esperando desde el principio. No es una lista de verificación. No es un decálogo. Es un espejo. 3 espejos, en realidad. 3 formas en que el alma se refleja en lo cotidiano para mostrarte que la señal ya está actuando, incluso cuando tus ojos no la reconocen. Cada una de estas 3 señales es asimétrica. No se parecen entre sí. No obedecen a la misma lógica. Por eso son difíciles de detectar para una mente entrenada en la simetría y la repetición. Pero el espíritu no es matemático. El espíritu es poeta, y los poetas usan imágenes que no encajan perfectamente, porque la verdad rara vez encaja en cajas. Antes de nombrar la primera, quiero que hagas un pequeño gesto. Pon una mano sobre tu pecho, donde late el corazón. No por obligación, solo porque el tacto nos recuerda que tenemos un cuerpo, y el cuerpo es el primer territorio donde las señales se escriben. Ahora sí, vamos a la primera señal silenciosa. Primer espejo. El peso que se vuelve liviano sin explicación. Hay días en los que la vida pesa. No una carga física, sino una densidad emocional que parece habitar en los huesos. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, pero todo cuesta. Las palabras que dices parecen requerir un esfuerzo muscular. Las sonrisas que regalas parecen sacadas de algún almacén vacío. ¿Has sentido esto? Lo sé. Todos lo hemos sentido. Pero de repente, en un momento que no elegiste, el peso cambia. No desaparece del todo, pero se transforma. Se vuelve más llevadero, como si alguien hubiera puesto una mano debajo de la carga y estuviera ayudando a sostenerla sin hacer ruido. No hay una razón externa para ese alivio. No resolviste el problema. No llegó el dinero que esperabas. No sanó la enfermedad. Y sin embargo, algo dentro de ti ahora puede respirar. Esa es una señal, y es tan silenciosa que la mayoría la ignora. Piensan, seguro es que me estoy acostumbrando al dolor. O peor, seguro es que ya no me importa.
Pero no es resignación, es sostén. Es la frecuencia divina que se alinea con tu fatiga y te dice, sin palabras, no estás solo en esto. Yo estoy llevando más de lo que tú crees. La literatura espiritual antigua, la que bebía de fuentes profundas, hablaba de esto como la gracia que precede al esfuerzo. No es que tú hayas logrado calmarte, es que la calma te encontró. Y ese encuentro, tan discreto que apenas lo notas, es la prueba de que el viento invisible sigue soplando a tu favor. Juan, ese viejo que aprendió a ver lo que otros no veían, solía decir a sus discípulos más cercanos, no se preocupen por tener suficiente fuerza para hoy. La fuerza del día llega con el día, y cuando miren atrás, verán que nunca caminaron solos. Esa frase no es un consejo moral, es una descripción precisa de cómo opera la señal. Primero la carga, luego el alivio, y solo después, cuando ya estás descansando, entiendes que ese alivio no vino de ti. Pero para reconocer esta señal, necesitas hacer algo contraintuitivo. No analizar de dónde vino el alivio. Simplemente, agradecerlo, porque en el agradecimiento, sin preguntas, la señal se amplifica. El agradecimiento es el oído del alma. Y cuando dices, gracias, sin saber a quién ni por qué, abres una puerta que ningún razonamiento puede abrir. Segundo espejo. El encuentro con la palabra que no buscabas. Todos hemos tenido esta experiencia, pero casi nadie la toma en serio. Estás pasando por un momento confuso. No sabes qué decisión tomar. Tu mente da vueltas sobre el mismo problema como un perro que persigue su cola. Y entonces, sin que medie tu voluntad, escuchas una frase. Puede ser en una canción que suena en la radio, en un comentario casual de un amigo, en un anuncio publicitario, en un trozo de conversación ajena que se cuela por tu ventana. La frase no tiene nada que ver contigo en apariencia. Y sin embargo, algo dentro de ti hace clic. Es como si esa frase hubiera sido escrita exactamente para el laberinto en el que estás perdido. Te ilumina, te da paz, o a veces, te incomoda profundamente porque te muestra algo que no querías ver. Esa palabra, esa frase inesperada, es una señal. Y es doblemente poderosa porque no la buscaste. Si la hubieras buscado, tu ego estaría involucrado. Pero como llegó por sí sola, como un pájaro que se posa en tu ventana sin que le hayas puesto comida, puedes estar seguro de que no es fabricación tuya. Ahora, cuidado, la mente racional va a intervenir aquí. Te va a decir, es solo un sesgo de confirmación. Tu cerebro está buscando patrones donde no los hay. Y es cierto que el cerebro humano encuentra patrones incluso en el ruido blanco. Pero la pregunta no es si existe la posibilidad de que sea una casualidad. La pregunta es, ¿por qué esa frase y no otra? ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué justo cuando más la necesitabas? La señal no viene a demostrar nada. No es una prueba científica. Es un regalo. Y como todo regalo, puedes aceptarlo o puedes analizarlo hasta matarlo. La sabiduría no está en demostrar que la señal es real. La sabiduría está en recibir el mensaje y dejar que haga su trabajo en ti, independientemente de su origen. Hay una tradición que dice que Juan, en sus años de exilio, solía caminar por la playa mirando el horizonte. Y cuando sus discípulos le preguntaban qué buscaba, él respondía, no busco nada. Espero que algo me encuentre. Esa actitud de espera activa, de apertura sin demanda, es la que permite que la palabra no buscada te golpee en el pecho con su verdad. Esta semana, sin forzarlo, presta atención a las frases que te llegan de fuentes inesperadas. No las busques, solo obsérvalas, y cuando una de ellas resuene dentro de ti como una campanada, no la deseches. Detente, dale un momento de silencio. Pregúntate, ¿qué tiene esta frase para decirme sobre mi vida, sobre mi miedo, sobre mi siguiente paso? Y luego, actúa según lo que escuchaste, aunque sea pequeño, aunque sea solo mirar las cosas de otra manera. Tercer espejo. El recuerdo que duele menos. Esta es quizás la señal más profunda y también la más difícil de aceptar. Porque toca nuestras heridas, toca aquello que creíamos cerrado pero que seguía sangrando en silencio. Todos tenemos un recuerdo que pesa, una pérdida, una traición, un error propio o ajeno que se instaló en la memoria como una espina que no termina de salir. Durante meses o años, cada vez que ese recuerdo aparecía, el cuerpo se tensaba. La respiración se cortaba, las palabras que no se dijeron volvían a la garganta. El dolor era tan presente como el primer día. Pero un día, sin que lo planes, algo cambia. El recuerdo vuelve a aparecer, como siempre, pero esta vez algo es diferente. El filo se ha embotado. El peso es menor. Puedes mirar ese momento del pasado sin que el presente se derrumbe. No es que lo hayas olvidado o minimizado. Es que el dolor, sin dejar de ser dolor,
ha dejado de ser dueño. Esa es una señal, una de las más claras, porque significa que el tiempo no ha hecho su trabajo solo. Alguien más ha estado trabajando en las sombras de tu corazón. Alguien ha estado desatando nudos que tú no podías ni tocar. Alguien ha estado vertiendo un bálsamo invisible sobre la herida que tú no podías sanar por tu cuenta. La espiritualidad occidental llama a esto la misericordia que restaura. No es que Dios borre tu historia. Eso sería violencia contra tu verdad. Es que Dios te da una nueva relación con tu historia. La misma memoria, pero un corazón distinto para cargarla. Y ese cambio de corazón no lo fabricas tú con pensamientos positivos o afirmaciones. Te es dado, como se da el amanecer. Sin que lo merezcas, sin que lo controles, simplemente ocurre. Juan entendió esto profundamente. Cuentan que en su juventud fue un hombre de temperamento explosivo, al que llamaban hijo del trueno. Quería que cayera fuego del cielo sobre los que no creían como él. Quería venganza, poder, reconocimiento. Pero algo ocurrió en su encuentro con el amor que todo lo transforma. No perdió su fuerza, no se volvió débil, simplemente, su fuerza fue redirigida. El mismo fuego que antes quería quemar a otros, después calentaba el corazón de los que sufrían. Esa transformación no fue instantánea. Fue un proceso lento, de años, de caídas y levantadas. Pero un día, Juan miró atrás y se dio cuenta de que ya no era el mismo. El recuerdo de sus deseos de venganza ya no le provocaba orgullo ni vergüenza. Solo una ternura compasiva por aquel joven que no sabía lo que hacía. Esa ternura es la señal. Es la prueba de que la gracia ha estado operando en él sin que él lo supiera. Lo mismo ocurre contigo. Ese recuerdo que ya no te destruye, que puedes nombrar sin que la garganta se cierre, es un monumento a la fidelidad de lo invisible. No es que hayas superado la herida por tu fuerza de voluntad. Es que algo más grande que tu voluntad ha estado sosteniéndote mientras tú solo intentabas no hundirte. Y aquí viene la parte más hermosa. Esa señal no te pide nada. No te pide que perdones antes de tiempo. No te pide que finjas que no dolió. Solo te pide que reconozcas que el dolor ha cambiado. Y en ese reconocimiento, honres al sanador invisible. Si hoy puedes recordar algo que antes te destrozaba y ahora solo te duele un poco, o te duele de otra manera, o incluso te ha enseñado algo valioso, detente un momento. Da las gracias, no importa si no sabes a quién. La gratitud sin destinatario claro es la más pura, porque no está negociando nada. Solo está celebrando que la vida, a pesar de todo, sigue siendo buena. Un momento de silencio para que estas tres señales se posen en ti. Antes de continuar, quiero que cierres los ojos. Solo unos segundos, y permitas que estas tres imágenes pasen por tu mente. El peso que se alivió sin explicación, la palabra que llegó sin buscarla, el recuerdo que dejó de doler tanto. No las analices, solo obsérvalas como quien mira tres velas encendidas en una habitación oscura. Cada una da su propia luz, cada una ilumina un rincón distinto de tu alma. Ahora, abre los ojos. Y quédate con esto. La señal no siempre es un mensaje nuevo. A veces, la señal es darte cuenta de que el mensaje ya llegó y ya hizo su trabajo, solo que tú no lo notaste porque estabas demasiado ocupado pidiendo más. Juan, en sus escritos simbólicos, usaba una imagen que me parece perfecta para cerrar esta parte. Hablaba de la luz que ya está encendida, pero que no vemos porque seguimos buscando cerillas para prender una vela que ya lleva horas ardiendo. Esa es la condición humana. Buscamos desesperadamente lo que ya tenemos. Pedimos señales cuando la señal más clara es que seguimos vivos, que seguimos sintiendo, que seguimos capaces de asombrarnos y de llorar y de reír. La señal más silenciosa de todas es tu propia existencia. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, con un corazón que lee y una mente que pregunta, es ya un milagro tan enorme que ninguna otra señal podría superarlo. Pero lo damos por sentado. Lo damos por hecho. Y mientras lo damos por hecho, pedimos fuego del cielo. Quizás hoy es el día en que dejas de pedir fuego y empiezas a ver la luz que ya tienes. 3 espejos, 3 señales. No son las únicas, pero son suficientes para empezar. No necesitas más información, necesitas más atención, no necesitas más técnicas, necesitas más gratitud, no necesitas más respuestas, necesitas mejores preguntas. Y la mejor pregunta que puedes hacerte ahora mismo es esta. ¿Cuál de estas 3 señales ha estado presente en mi vida en los últimos días sin que yo la reconociera? No respondas rápido, deja que la respuesta suba desde algún lugar más profundo que tu mente. Y cuando llegue, recíbela con una sonrisa pequeña, la sonrisa de quien sabe que no está solo. La sonrisa de quien acaba de encontrar una pista en el laberinto. La sonrisa de quien, sin saber cómo ni cuándo,
ha estado siendo cuidado por una mano que nunca pidió permiso para sostenerlo. Esa sonrisa, aunque sea diminuta, aunque nadie la vea, es tu respuesta a la señal. Y esa respuesta, más que cualquier otra cosa, es lo que el amor invisible más desea de ti. No tu obediencia perfecta, no tu doctrina impecable, no tu santidad inalcanzable. Solo tu sonrisa de reconocimiento. Solo tú, gracias, sin palabras. Solo tu respiración que se vuelve un poco más ligera porque sabes que alguien te acompaña. Ahora, antes de pasar al cierre de este camino, respira profundamente una vez más. Y permite que estas 3 señales se queden contigo. No como tareas que debes cumplir. Como compañeras que caminan a tu lado desde siempre, solo que hoy, por fin, has decidido mirarlas a los ojos. Hemos caminado juntos un largo trecho. No en distancia física, pero sí en profundidad. Hemos atravesado el ruido para encontrar el silencio. Hemos desaprendido la prisa para aprender la pausa. Hemos mirado a los ojos de un anciano llamado Juan, que nos recordó que el amor no es un concepto, sino una dirección. Hemos abierto el mecanismo interior de la frecuencia divina, ese engranaje invisible que convierte una respiración consciente en una puerta que se abre. Y nos hemos mirado en 3 espejos del alma, esos reflejos asimétricos que la mayoría ignora pero que sostienen la vida secreta de los que saben esperar. Ahora llegamos al final, pero no es un final de despedida, es un final de siembra, porque lo que has recibido aquí no es para archivarlo en la memoria, sino para enterrarlo en la tierra húmeda de tus días, y esperar. El cierre de un camino espiritual no es una conclusión, es un umbral, y hoy te invito a cruzar ese umbral no con los ojos abiertos buscando señales, sino con los ojos cerrados confiando en lo que ya sientes. Porque hay una paradoja final que necesito compartir contigo, y es quizás la más importante de todas. La mayoría de las personas creen que para recibir una señal hay que estar atento, vigilante, con los sentidos en alerta máxima. Y eso es cierto en parte, pero solo en parte, porque hay un nivel más profundo de escucha que no se logra con tensión, sino con soltura. Hay una manera de percibir lo sagrado que no se parece a la vigilia de un guardia, sino al reposo de un niño en brazos de su madre. Esa manera se llama confianza. Y la confianza no busca señales. La confianza descansa en lo que ya ha recibido. Te voy a contar una historia breve, una parábola sin nombre, para que la guardes en el pecho. Había una vez un hombre que pasó años buscando la voz de Dios. Subió montañas, cruzó desiertos, ayunó, rezó, leyó todos los libros. Y cuanto más buscaba, menos encontraba. El silencio se volvía más denso, la ausencia más pesada, hasta que una noche, agotado, se sentó bajo un árbol y, sin fuerzas para seguir buscando, cerró los ojos y se durmió. En el sueño, alguien le susurró al oído: ¿por qué me buscas con tanto ruido si yo estaba justo aquí, en el silencio de tu sueño? ¿Por qué me pides señales si yo soy la señal que te permite pedir? El hombre despertó llorando, y entendió que había pasado su vida entera buscando lo que ya tenía. Que su misma búsqueda era el obstáculo. Que Dios no estaba en la meta del camino, sino en el camino mismo, en cada paso, en cada respiración cansada, en cada noche de insomnio donde el corazón seguía latiendo a pesar de la tristeza. Esa parábola es para ti, para que no salgas de este lugar con la ansiedad de aplicar lo que has escuchado. Para que no conviertas las 7 señales en una lista de verificación que te haga sentir culpable si no las reconoces. Para que no te fuerces a escuchar lo que solo puede ser escuchado cuando dejas de forzar. La espiritualidad auténtica no es un esfuerzo, es un rendirse, no es un lograr, es un recibir, no es un merecer, es un agradecer. Y por eso, el cierre que quiero ofrecerte hoy no es una conclusión doctrinal ni un resumen práctico. Es un ritual silencioso, sencillo, que puedes hacer ahora mismo, donde estés, sin que nadie te vea. No es mágico, no es secreto, es solo un gesto que tu alma lleva siglos esperando que hagas. El ritual de la mano abierta. Voy a pedirte que extiendas tu mano derecha, con la palma hacia arriba. No importa si estás solo o acompañado. No importa si crees o dudas. Solo extiende tu mano, vacía, sin nada que ofrecer, sin nada que pedir, solo abierta. Esa mano vacía eres tú. Sin tus logros, sin tus fracasos, sin tus méritos, sin tus culpas. Solo tú, desnudo ante lo que te sostiene. La mano abierta es la postura del que ha dejado de aferrarse. Del que ha soltado la necesidad de controlar. Del que dice, sin palabras: no sé nada, no tengo nada, pero estoy aquí. Ahora, respira 3 veces. Cada vez que inhales, imagina que el aire entra no solo a tus pulmones, sino a esa mano abierta. Cada vez que exhales,
Siente cómo la tensión abandona tus dedos, tu muñeca, tu brazo. La mano no se cierra. La mano se mantiene abierta, receptiva, como la tierra que recibe la lluvia después de una larga sequía. Y en esa mano abierta, sin que hagas nada más, la señal va a posarse. No porque la hayas invocado, no porque la merezcas, sino porque la mano abierta es el único recipiente que no derrama. El que está cerrado, aprieta y pierde. El que está abierto, recibe y retiene. No te pido que sientas algo especial. Quizás no sientas nada, quizás tu mente se distraiga. Quizás te parezca ridículo. Está bien, el ritual no depende de tu emoción. Depende de tu gesto, y el gesto, aunque pequeño, es real. Es una semilla que cae en tierra. Y las semillas no germinan porque las mires con intensidad. Germinan porque las dejas reposar. La oración del que ya no exige. Si te sientes con ganas, si tu corazón se mueve, puedes susurrar unas palabras. No es una fórmula mágica. Es solo un puente entre tu boca y tu interior. Di, si quieres, algo como esto: gracias por lo que no vi. Gracias por lo que no entendí. Gracias por el silencio que me dolió, porque en él aprendí que no necesito palabras para estar acompañado. Hoy suelto mi prisa, hoy suelto mi exigencia, hoy abro la mano y confío. No pido señales, solo pido ojos para ver las que ya están. Y corazón para agradecerlas. No importa si las palabras son exactamente esas. Lo que importa es la intención. La intención de rendir tu necesidad de control. La intención de descansar en lo que ya es. La intención de decir sí a la vida tal como viene, no como exiges que venga. Juan, ese viejo que aprendió a ver en la oscuridad, solía decir a sus discípulos más cansados: no se preocupen por el mañana. El mañana se preocupará por sí mismo. Hoy basta con su propia paz. Esa frase, tan mal interpretada a veces como una invitación a la irresponsabilidad, es en realidad la llave de todo. Porque la paz de hoy no es la ausencia de problemas. Es la presencia de una confianza más grande que los problemas. Es saber que, pase lo que pase, hay un fondo que no se rompe. Un sostén que no falla. Una mano invisible que sostiene tu mano abierta. El eco final de Juan. Antes de que nos despidamos, quiero dejarte un eco. Un pensamiento que no es mío, sino que viene de esa tradición que Juan representa. No es una cita literal, porque las citas literales a veces encierran la verdad en una jaula. Es una paráfrasis amorosa de todo lo que él vivió y enseñó. El amor no consiste en que nosotros hayamos encontrado señales. Consiste en que las señales nos encontraron a nosotros cuando ni siquiera buscábamos. Por eso, no te angusties si hoy no ves nada claro. La claridad no es para los que miran con fuerza, es para los que esperan con paciencia. Y la paciencia no es pasividad, es la certeza de que la tierra, aunque no veas la semilla, está trabajando en la oscuridad. Esa es la buena noticia. No tienes que hacer nada especial. No tienes que merecer nada. No tienes que escalar ninguna montaña espiritual. Solo tienes que estar. Solo tienes que abrir la mano. Solo tienes que respirar y permitir que el amor que ya te sostiene se sienta reconocido. Porque hay algo que quizás no habías considerado. Dios no necesita tus señales. Tú sí, pero Él no las necesita. Él ya sabe, Él ya ve, Él ya está. Las señales no son para que Él se comunique. Son para que tú te des cuenta de que Él nunca dejó de hacerlo. La señal más grande no es un evento. Es una conciencia. Es darte cuenta de que cada amanecer es una señal. Cada comida caliente. Cada abrazo que recibes sin esperarlo. Cada noche que logras dormir a pesar de los miedos. Cada mañana que te levantas y decides seguir, aunque no tengas ganas. Todo eso es la gramática de lo pequeño escribiendo la historia más grande de todas. La historia de un amor que no se rinde. El camino que sigue. Cuando este vídeo termine, tu vida continuará. Los problemas seguirán ahí. Las preguntas seguirán sin respuesta. La incertidumbre seguirá siendo tu compañera de viaje. Pero algo será diferente. No porque hayas aprendido una técnica nueva, sino porque has recordado algo que siempre supiste, que no estás solo. Que el silencio no es abandono. Que la espera no es vacío. Que la señal no es un mensaje críptico que debes descifrar, sino una presencia que debes dejar que te habite. A partir de ahora, te invito a hacer una cosa. Una sola, no 7, una. Cada día, antes de dormir, cierra los ojos y pon tu mano sobre el pecho. Respira 3 veces. Y pregúntate, ¿dónde estuvo la señal hoy? No fuerces la respuesta. A veces vendrá, a veces no. Pero la pregunta, hecha con ternura, irá ablandando tu corazón. Y un día, sin que lo esperes, empezarás a ver señales por todas partes. En el vuelo de un pájaro. En la sonrisa de un extraño. En la lágrima que por fin dejaste caer. En el perdón que nunca creíste poder dar. Y ese día, sonreirás.
No con la sonrisa del que ha logrado algo, sino con la sonrisa del que ha sido encontrado. Porque esa es la verdad final. No eres tú quien busca a Dios. Es Dios quien te busca a ti, a través de cada señal, cada silencio, cada espera. Y cuando dejas de correr, cuando abres la mano, cuando permites que la respiración sea tu única oración, te das cuenta de que nunca estuviste perdido. Solo estabas distraído. Ahora, antes de irte, quiero que hagas algo por mí. No por el canal, no por las visualizaciones, no por nada de eso. Por ti, quiero que te quedes en silencio. Un minuto entero. Sin hacer nada, sin pensar en nada, solo estar. Si tu mente se dispersa, vuelve a la respiración. Si sientes ganas de llorar, llora. Si sientes paz, déjala que te envuelva. Pero no hagas nada, solo recibe. Ese minuto de silencio es tu respuesta. No a mí, a la vida, al amor que te sostiene, a la mano invisible que nunca se cansó de esperar. Cuando pase el minuto, respira hondo una última vez. Y abre los ojos. El mundo seguirá igual, pero tú ya no serás el mismo. Porque ahora sabes algo que antes solo intuías. Ahora tienes una herramienta que antes no tenías. Ahora eres un poco más capaz de escuchar el susurro en medio de la tormenta. El adiós que es un hasta luego. Me despido de ti no con un adiós definitivo, sino con un hasta luego abierto. Porque esto no termina aquí. La conversación que hemos comenzado hoy sigue en tu respiración. Sigue en cada pausa que te regales. Sigue en cada vez que elijas el silencio sobre el ruido, la calma sobre la prisa, la confianza sobre el miedo. No necesitas más videos, no necesitas más enseñanzas, necesitas práctica, necesitas silencio, necesitas recordar, una y otra vez, que la señal no está en el trueno, sino en el susurro. Y el susurro no se escucha con los oídos, se escucha con el corazón abierto, con la mano vacía, con la respiración pausada. Que encuentres, en los días que vienen, la paz de saber que eres escuchado incluso cuando no hablas. Que seas capaz de ver las 7 señales y las que están más allá de 7. Que aprendas a confiar en el silencio como quien confía en el abrazo de una madre. Y que, cuando la duda vuelva, como volverá, recuerdes este momento. Este instante en el que elegiste quedarte. Este instante en el que abriste la mano. Este instante en el que dijiste, sin palabras, aquí estoy. Habla, estoy escuchando. Y entonces, tal vez, escuches lo que Juan escuchó al final de sus días. No una voz, sino una presencia. No una explicación, sino un abrazo. No una respuesta, sino una certeza. Que el amor nunca falla. Que el amor todo lo espera. Que el amor todo lo cree. Que el amor nunca se va. Esa es la señal final. Y ya está contigo. Desde siempre, para siempre. Respira, abre los ojos. Y vive.